Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía, como siempre. Todos los viernes a partir de la 1:30 de la tarde, una hora, un espacio donde le damos muchas informaciones y que son relevantes para todos ustedes. El día de hoy vamos a traer unos temas muy interesantes. Primero vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre el perdón I-601A, que se conoce como el waiver por presencia ilegal. Y este tema lo traemos a colación porque muy pocas personas realmente en este país hablan de este tema y muy pocas personas tienen conocimiento de la experiencia como nosotros la tenemos en presentar este tipo de perdón. El I-601A, por lo generalmente, es el perdón que se presenta desde dentro de los Estados Unidos, particularmente aquellas personas que entraron por frontera, que no tuvieron una admisión legal o una inspección legal al momento de ingresar a los Estados Unidos, o que particularmente entraron por frontera sin ningún tipo de inspección, sin que nadie se diese cuenta, o en lo particular, sí fueron aprendidos, sí fueron tomados por las autoridades, pero eventualmente no se le concedió, lamentablemente, ningún tipo de parol o un asilo, nada en absoluto. Entonces, esta persona está en calidad de irregular, de ilegal dentro de los Estados Unidos, pero por consecuente se conoce como una persona, ya sea un ciudadano o una ciudadana de los Estados Unidos, un familiar inmediato, y decide comenzar un proceso de petición familiar a través del formulario I-130, que es lo general que podemos ver nosotros en la mayoría de los casos, a excepción de ciertos casos que es a través del formulario I-140, que es por una petición de trabajo. Entonces, esta persona, como no califica para hacer un proceso, por ejemplo, de ajuste de estatus, ya sea, aunque este tenga una visa disponible, ya sea que se case con un ciudadano americano dentro de Estados Unidos, no va a hacer un ajuste de estatus porque no tuvo una admisión legal ni fue inspeccionado legalmente dentro de Estados Unidos, por lo que entonces la posibilidad de hacer un ajuste de estatus se cae de forma automática. Y lo que queda entonces es someter un perdón I-601A. Ahora, tiene que ser bajo la base de una petición familiar I-130 ya aprobada. Y luego que esta es aprobada, que pasa al Centro Nacional de Visas y que se hacen, por ejemplo, los pagos correspondientes de los 325 más los 120, porque se tienen que hacer esos pagos y tiene que estar dentro de las evidencias que se van a enviar con el I-601A, demostrando la intención de seguir el proceso consular para completar el caso. Entonces, una vez se hace esto, entonces usted sí somete el I-601A. El I-601A actualmente tiene un costo de $795. Se somete desde dentro de los Estados Unidos porque al momento de usted salir, usted tiene que salir con un perdón aprobado ya y una I-130 aprobada. Si usted no lo hace, entonces tendría que esperar por el castigo de los 3 años si se quedó por más de 6 meses o de los 10 años si se quedó por más de los 12 meses dentro de Estados Unidos de forma irregular. Ahora bien, es importante destacar que se somete desde dentro de los Estados Unidos, pero que también este perdón, si un oficial consular al momento de usted asistir a una entrevista le pide presentar un perdón, entonces estaría presentando el I-601 que eventualmente estaríamos hablando en una nueva entrega. Ahora, lo importante, lo más importante de todo este proceso es que la mayoría de las personas no saben cómo presentar las evidencias para poder probar de que va a tener una dureza extrema, de que en algún momento, si existe una separación de ese familiar que está haciendo la petición por usted, no le aprueban ese perdón, entonces usted y esa persona sufrirían extremadamente, tendrían un perjuicio extremo y un sufrimiento extremo. ¿Y eso cómo se logra? Si ustedes tienen hijos en común con esa pareja, obviamente los documentos, por ejemplo, de estudio de esos hijos, si existe algún tipo de enfermedad o algún tipo de valoración médica que usted pueda presentar, usted tiene que presentar esos exámenes médicos, esta enfermedad que quizás usted o su pareja tenga, o la persona que le esté peticionando, siempre y cuando sea de las personas que califiquen. Hay que presentar pruebas, por ejemplo, si existe algún tipo de dureza extrema a nivel económico, si usted es una de las personas que apoya económicamente el hogar mientras esté viviendo dentro de Estados Unidos, si usted ya han comprado casas con su pareja, si usted, por ejemplo, tiene un trabajo, si usted ha formado una vida. Todas estas evidencias tienen que presentarse para los fines de la aprobación. Y eso es importante destacarlo. Por ejemplo, affidavit o testimonios de iglesias, de vecinos que lo conozcan, de entidades a las cuales usted ha participado de ayuda voluntaria. Todo esto también va a ser importante. Y es importante destacar que solamente 2 tipos de familiares son los que califican para presentar el perdón I-601 por presencia ilegal. Y estos son, primero,
padre o madre ciudadano o residente de los Estados Unidos y cónyuge, o sea, dígase esposa o esposo, residente ciudadano de los Estados Unidos. Ningún otro familiar dentro de los Estados Unidos califica como para poder presentar el perdón I-601A, que es también una de las cosas y de los errores más importantes que hemos visto durante el transcurso del tiempo. Así que si usted quiere someter su proceso, si quiere que este proceso sea sometido de la mejor manera, más profesional posible y con resultados positivos, pues nosotros tenemos una gran experiencia. Ahora, en la parte internacional, los temas internacionales, vamos a hablar, y los nacionales, vamos a hablar de lo que ha ocurrido recientemente con el cierre de la DEA en la República Dominicana. Señores, Lía Campos, que es actualmente la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, posteó a través de sus redes sociales un comunicado donde dice: la corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonra de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de la embajada. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso. Lía F. Campos. Señores, cuando Lía Campos asumió el cargo de embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, partiendo de que tiene una formación, trabajó para inteligencia de los Estados Unidos, nosotros dijimos que habían muchas cosas que se iban a descubrir dentro de los Estados Unidos en muchas instituciones. Primero fue la USAID, el escándalo de USAID y la eliminación de esto por completo. Ahora hablamos de la DEA. Milton, que es el que estaba a cargo de esto, y bueno, y obviamente de una vez el canciller salió diciendo, porque aquí somos como Pilato y nos queremos siempre lavar la mano, que nada tenía que ver con la República Dominicana. Mi pregunta es: ¿dónde está la oficina de la DEA? ¿Dónde es? ¿En Puerto Rico? ¿Es en Jamaica? ¿Es en República Dominicana? Milton era la persona que estaba enfrente a esta institución, la DEA. Usted sabe el problema ahora que se está diciendo, que el problema era precisamente que se estaban haciendo corrupciones, se estaba haciendo casos de fraude, se estaba malversando, se estaba, de hecho, hasta negociando con las visas de informantes. Entonces, sí tiene mucho que ver con la República Dominicana. Y es una vergüenza el hecho de saber que casi no existen instituciones que estén alejadas de la corrupción en este país, lamentablemente. Por algo somos uno de los países que está en la cabeza principal de los fraudes migratorios, de los fraudes de visa y de corrupción, porque lamentablemente ni siquiera queremos aceptar cuando estamos envueltos en uno. Así que es importante que usted entienda, canciller, que sí, se tiene que ver con la República Dominicana, sí tiene que ver con nosotros porque es la oficina que está en suelo dominicano. Y sí tiene mucho que ver porque estamos hablando de visas de informantes que se estaban haciendo obviamente es un asunto que ya se está trabajando. Pero cuando el gobierno de los Estados Unidos manda a cerrar alguna institución en otro país por corrupción, es porque ya ellos dieron en el clavo. Es porque sus investigaciones ya concluyeron y se supo con evidencia clara de que lamentablemente había problemas. Pasamos a otro tema importante, que es el USCIS aumentando los niveles de revisiones en los procesos de solicitudes de peticiones familiares y de las solicitudes de residencia americana. Nosotros habíamos dicho anteriormente que a partir del 2022, nosotros vimos un incremento en los requests for evidence. Un request for evidence es cuando el USCIS, por ejemplo, que es el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, quien adjudica directamente las aprobaciones para solicitudes de permisos de trabajo y peticiones familiares, entre otras cosas, asilos, refugios, etcétera. Son los que se encargan de esto. Y esto es basado en la información que usted presenta, pero también en las evidencias que usted pueda mostrar. Anteriormente, un asesor, un abogado, un experto de inmigración, de hecho un solicitante, podía someter un proceso de petición sin ningún tipo de problema y con la cantidad de evidencia más mínima posible, y este iba a ser aprobado. Ahora, por el incremento, el aumento en los fraudes que ha descubierto este gobierno, ahora mismo actualmente, han decidido pues lamentablemente incrementar de manera paulatina y quizás acelerada los procesos de revisión de esto en búsqueda de los fraudes migratorios que se pudiesen estar dando en los diferentes tipos de procesos que se están sometiendo. Pero esto también en una gran parte viene derivado de la falta, ¿verdad?, de
interés del solicitante o del profesional que está trabajando con el solicitante de proveer evidencias. No es una ni dos veces donde yo he visto muchos solicitantes que sus procesos están siendo devueltos al Centro Nacional de Visas. Muchos casos están siendo devueltos al Centro Nacional de Visas y posteriormente al USCIS porque se cree que fue un proceso fraudulento. Y muchos de estos casos no son fraudulentos, solamente que no se supieron manejar de la manera adecuada para que el oficial, cuando revise las evidencias, pudiese entender que si existen discrepancias, existen porque las evidencias, quizás él no supo quizás leer bien las evidencias, no las supo revisar. Pero los solicitantes están careciendo de someter las evidencias al momento de presentarse en la entrevista consular. A mí me llegó recientemente una pareja donde si nosotros no le revisamos su caso, lamentablemente la historia no hubiese sido como ayer que nos llamaron para decir, licenciado, gracias a Dios y a su revisión de caso, nosotros tuvimos nuestra aprobación y todo fue perfecto. Porque le habían dicho anteriormente que no importaba subir evidencias y eso es lamentablemente un error garrafal. Usted como profesional decirle a su cliente que no se necesita evidencia. Para cerrar ya, hay personas que están en esto de un deslumbrante desconocimiento y asociado con un terror inmenso de no aplicar para una visa de turismo porque tienen préstamos o porque en algún momento se vieron en una cicla para la solicitud de la visa en este año 2026 de la visa B1, B2. Y vamos a hablar particularmente de la ley 172-13, que es la que protege al usuario de que cualquier información a modo personal sea revisada sin una antes autorización. Lo primero que quiero decir y plantear es la embajada americana, el consulado como tal, los oficiales y el personal, la sección consular, no tiene recursos suficientes ni tiempo para estar revisando informaciones de usted a través de un contrato firmado, una autorización firmada por usted, avalado en la ley 172-13, que tenga que revisar el historial crediticio de usted o si usted tiene préstamo o no. Lo primero es que por la parte lógica me dice a mí que si usted tiene un préstamo, eso es parte de responsabilidad que usted tiene en el país para regresar si usted aplica para una visa B1, B2. Y lo segundo es que nuevamente recalco en la parte del historial crediticio, el que usted debe una tarjeta y está en cicla, esté en la lista, en la supuesta lista negra, usted haya tomado un celular, un préstamo de un celular, por ejemplo, y usted haya caído en cicla también, no significa que su visa vaya a ser negada por eso. Primero, porque no está bajo el escrutinio de revisión de la embajada, por lo menos no a lo que ellos han dicho. Y segundo, la ley 172-13 prohíbe rotundamente hacerlo de manera aleatoria sin ninguna autorización escrita previamente. Y lo tercero es que es importante y es muy, muy importante destacar esto y recalcarlo. A pesar de que la embajada no hace esto, es importante que usted sepa que usted tiene que ir limpio, sin préstamo y sin estar en cicla. Vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones y nuestros compañeros que se han unido a este elenco. Y estamos de regreso ahora con el elenco completo. Melvin de Jesús está por aquí también. Bienvenido, Melvin. Y también tenemos a Pedro Hernández, mi hermanazo. Saludos, Pedro. José, gracias por cubrirnos estos minutitos. A ustedes las gracias por estar ahí pendiente a su espacio de todos los viernes. Y bueno, debo corregirte, no está completo. Nuestro hermano Adam Lester, el líder, que desde aquí aprovecho estos minutos y este espacio para expresarle mis condolencias. Su adorada abuelita ha partido con el Señor la llamó y él está en esos aprestos familiares del momento, o sea, lo que amerita el momento. Desde aquí, su espacio, Agenda del Pueblo, sus compañeros, lo acompañamos en su dolor. Querido hermano Adam Lester. Así es. Así es. Señores, tenemos varias cosas que debatir. Tenemos un invitado que queremos más adelante que ustedes puedan escuchar sus opiniones. Pero hay una situación, señores, el tema de las patinetas eléctricas. No sé si ustedes han visto en las redes sociales que algunos alcaldes, algunas alcaldías, dígase San Francisco de Macorís, el alcalde Dio Astacio, ha tomado acción al respecto. El Intran, que es la figura jurídica que debe regular este uso, la circulación de este artefacto de movilidad en el estado,
pero hay una gran realidad. Yo a veces antes de este revuelo, de esta situación con redes sociales que ha sucedido, yo me preguntaba, si yo a veces iba al volante en mi vehículo, ¿qué pasa si uno de estos jovencitos, porque muchas veces son menores de edad que la usan, tiene un accidente de tránsito? ¿Esta motocicleta tiene seguro? ¿Cuál es el responsable si es menor de edad? El que anda maniobrando la patineta. ¿Cuál es la realidad de esta situación que hoy a muchos sectores le ha caído mal la medida, pero el Estado debe actuar? Ahora también quiero decir algo, compañeros, y a ustedes, queridos amigos que nos ven y nos escuchan. ¿Por qué es que muchas veces hay cosas que el Estado espera que se masifique, que sea ya algo que esté regado en todo el territorio nacional para empezar a poner medidas? Porque si es un artefacto de movilidad, un vehículo, sea eléctrico o no, tiene que tener una regulación. Desde que es embarcado hasta aquí, hasta este país, debe existir una regulación para el uso de ese artefacto, en este caso, de una patineta eléctrica. Pedro, usted que tiene, vamos a decir, una experiencia periodística, José, un joven que ha dado muchas luces, ¿cuál es la opinión que le merece? Tiene mucha razón. Yo creo que cuando las cosas ya llegan al extremo es que se ponen los puntos de corrección. Y no debe ser así. Porque lo que está en juego ahí es la seguridad de muchas personas. Porque este modo de transporte no genera ruido. Y se están observando muchos accidentes en las vías públicas. ¿Qué pasa? No tiene placa. No, por eso no está regulado. No se dice que debe llevar placa. Sí hay lugares en el mundo entero donde está reservado. Por ejemplo, la policía en los Estados Unidos la utiliza. Los deliveries internos dentro de plazas y centros comerciales, restaurantes y supermercados, ferreterías. Pero así como se está haciendo aquí, yo creo que debe llamar mucho la atención a las autoridades para que no pase con el asunto de las motocicletas que generan el 70% de los accidentes de tránsito y el 100% de los gastos en los hospitales en el área de emergencia. Por eso los hospitales están en situaciones de quiebra. ¿Por qué? Porque un solo motociclista, con un solo accidentado, se gastan 500,000 pesos. Entonces, yo creo que es muy atinada esa observación que usted hace, mi hermano Melvin, porque como que las autoridades están un poco descuidadas de este tipo de cosas y ahorita todo se inunda. ¿Usted sabe cuánto vale una patineta de esa? Alrededor de $800, $700. Y hay otra que vale $1,000 que la están trayendo mucho de Miami, que se está usando en el área del malecón, pero ya esa área puede estar reservada para eso y el Mirador Sur. El caso, norte. Pedro, escúchame, es que un vehículo no debe circular por las aceras. Entonces hay un tema, porque entonces las aceras... Están los ciclovías también. ¿Te entiendes? Entonces, no, eso aquí nunca se le dio sentido, las ciclovías. No. Pero el tema esencial es la regulación. La población primero tiene que entender, un Estado no puede andar, como dicen, como chivo sin ley. Pero también las autoridades no pueden reaccionar. Tienen que ser proactivos. Desde que existe ya esa masificación de patinetas eléctricas, debió existir un plan. Porque un Estado debe tener autoridades. Y usted bien apuntó, quien debe atender, aquí hay un solo hospital traumatológico, yo creo que en el país completo. Se han hecho algunos esfuerzos, creo que en La Vega, en el Juan Bosch. Y otro ahora en San Cristóbal. San Cristóbal, pero el más grande es el Darío Contreras. Sí. Y vaya un día, tómese eso como turismo interno, a visitar el Darío Contreras. No va a volver. No, que ahí están, como dice Pedro, más del 70% de las camas ocupadas por motoristas. Sí. De todos los niveles, no necesariamente los de motocicletas eléctricas. Y cada uno de esos atendidos que tienen que ser intervenidos con de estos tornillos, esos estabilizadores, eso es carísimo. Sí.
¿Y quién lo paga? El sistema de salud, nosotros los que pagamos impuestos, los que no montamos motores. Exactamente. Entonces, ahí la población tiene principalmente estos padres que ya es como un lujo ir, alquilársela, porque son hay muchachitos que les rentan las patinetas. Hay personas que tienen negocio ya de esto. Un parqueo de patinetas, los rentan, pero ¿a quién se los rentan? A jovencitos sin cédula. Menores. Pero otra cosa, ahora mismo se está debatiendo entre las ARS el de que la cobertura a las motocicletas, inclusive se está definiendo edad y sexo para poder darle cobertura. Y a esto entonces, ¿qué va a pasar con esta motocicleta? ¿Cómo se llama? La motocicleta. Las patinetas. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno. No le van a dar tampoco cobertura. No. Es porque la categorización de una patineta eléctrica es mucho menor a la del motor, porque tiene también que ver con el precio. Hay muchas cosas que la DGC, me imagino, o las autoridades correspondientes tienen que tomar en cuenta. Es prácticamente un transporte de bajo valor comparado con la mayoría de los medios de transporte que tenemos acá. Entonces tendrían que, primero hay que establecer un régimen de consecuencias, es lo primero. Establecer reglas claras con el uso de estas patinetas. O le ponemos placa o limitamos el libre tránsito en ciertos lugares. Si te encontramos con una patineta en una vía pública, en un highway, como se conoce, encima de una acera, entonces nosotros te vamos a incautar esa patineta eléctrica y no te la vamos a devolver. O por consecuencia, entonces, establecer reglas claras con la DGC o con cualquiera que sea el departamento que se encargue de esto, que obviamente son ellos, y poner una placa, establecer cuotas menores, que quizás pagaría un motor o lo que sea, pero también asignarle, en todo caso, tendría que tener esa persona una licencia, quizás de menos categoría. Entonces yo no creo que vayan a implementar un nuevo sistema completo simplemente para las patinetas, porque no es verdad que hay tantas patinetas en el país, pero las que están causando problemas. Y ni siquiera el problema. El problema es que, como decía Melvin y como decía nuestro hermano Pedro, es que usted va manejando, usted choca a una persona en una patineta que es menor de edad, aunque esa persona que venga en vía contraria en esa patineta, o sea, todo el peso de la ley le va a caer a usted. Aquí en este país se debería establecer que cualquier motorista que venga en vía contraria o una patineta eléctrica o lo que sea, que venga en vía contraria, usted lo chocó y lo mató, usted no debería durar 1 hora preso. 1 sola hora preso. El problema es que aquí los motoristas vienen en vía contraria, usted lo choca y a usted le quieren cantar 30 años por una gente que venía violando la ley. No, lo que tú tienes que cuidarte, si sucede eso, Dios te libre, tienes que cuidarte de una turba que pueda venir entendiendo que tú tienes la culpa. Porque la mayoría de los motoristas que andan en las paradas son delincuentes. Que tú lo chocas sin querer, vienen en vía contraria, lo chocaste, y entonces tú tienes que mandarte la mayoría de veces, tú tienes que irte huyendo, porque te caen 40 motoristas delincuentes a matarte a ti. No, han matado personas buenas y serias. Y luego suben video. Mira lo que le dice a este palomo. Oye, qué sociedad. Y lo grande no es eso. El problema es que le han ganado la guerra a la gente de la DGC. Es que le dan, y la ley dominicana le dan más derecho a un motorista que anda dado al pecado, botado, subiéndose por serie, que es una persona que anda bien. Pero recuerden que en una ocasión el presidente de la República lo malinterpretaron y ellos fueron a ocupar el Palacio Nacional. Porque son delincuentes. Y cuando está la luz roja, que todo conductor se detiene, lo primero es que ellos no respetan el pase de cebra, de peatón. Pero también hay muchos, teniendo en la vía un oficial de AMET, no respetan y se van en rojo, como sea. Quiero que el señor director coloque un video de la ministra de Interior y Policía al respecto de esta fuerza de tarea. Gracias por la pregunta. Viendo precisamente todos los datos, la gran preocupación manifiesta, hemos decidido hacer una reunión esta misma semana para poder ver de qué manera regulamos el uso de las patinetas eléctricas, porque el uso que se le está dando en este momento es un uso que expone la vida de muchos menores de edad. Y nosotros estamos prestos a que en esta semana ver
los lineamientos conjuntamente con la Procuraduría General y todos los que componemos esta fuerza de tarea, a ver de qué manera se regula el uso de las mismas para salvar las vidas de muchas personas. Joan. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Yo felicito a la ministra Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, por esta declaración. Ahora bien, que no se quede en planificación, que no se quede en mesa de trabajo, que venga a regular este uso, porque es como ella expresa, quienes están utilizando estas motocicletas eléctricas, estas patinetas, menores de edad, muchas veces sin el consentimiento del padre, porque el que tiene el negocio de alquiler no verifica a quién es que le está rentando esta patineta y luego sucede, Dios libre, a cualquier familia, un accidente, uno de estos jovencitos, hay un problema grande para la sociedad, para el país, para el Estado, que se traduce en costos. Porque cuando lo lleven al Darío, que haya que intervenirlo de emergencia, eso es un costo para el Estado. Pero Dios libre y pasa peor y muere un jovencito de esto, ¿qué puede pasar con esa familia? Una familia destrozada. Entonces, felicitamos al Ministerio de Interior y Policía, en su ministra Farideh Raful, pero esperamos acciones contundentes con este tema de las patinetas, que yo estoy a favor de que se regulen y que también muchas personas entienden. Mencioné al principio del comentario, algunos alcaldes que han tomado acción y ven y hacen alusión de que no es tarea de un alcalde. Sí, un alcalde es el jefe de una ciudad. Ese es el que tiene que velar por el desenvolvimiento y lo que sucede en esa ciudad. Y tiene materia en este caso. O sea, tiene cómo poder intervenir y no está fuera de la ley si lo hace. Señores, hay otro tema que yo quiero que ustedes me permitan. Señor director, hay un video donde señalamos, o más bien señalan, un punto con relación a el joven Jean-Louis Rodríguez. Quiero por favor que usted me coloque el video. Un duro golpe acaba de recibir anoche tarde a las 11 de la noche la estructura política de Carolina Mejía y de mi papá Hipólito Mejía. ¿Qué pasó? Con la salida, atención país, que en el sol de la mañana es que se saben las cosas. Con la salida, acaba de decir, con la salida de Jean-Louis Rodríguez de ese equipo, a donde se anuncia que pasa a apoyar la candidatura de David Collado. Se le fue Jean-Louis. Jean-Louis Rodríguez. Bien, señores, escucharon ahí en un programa que se difunde todas las mañanas en Sol 106.5, me parece. Ahí hay una persona que expresa de una manera equivocada y voy a explicar, paso a explicar. Jean-Louis Rodríguez, que en su momento, los inicios de su carrera política, asume la presidencia de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano, en ese momento JRD, es la persona que dirige la juventud a nivel nacional de ese partido desde el año 2009. En un paso político pasa a apoyar las aspiraciones de Hipólito Mejía en el año 2011 para competir. En ese momento Hipólito Mejía competía con Miguel Vargas Maldonado, ¿recuerdan? Y Jean-Louis Rodríguez es el coordinador de la juventud de Hipólito Mejía desde ese momento. Lo acompaña en el año 2016 también, cuando se forma el PRM. Jean-Louis Rodríguez pasa con su cargo a ser presidente de la Juventud Revolucionaria Moderna en el partido recién formado y sigue los lineamientos de Hipólito Mejía en la convención que sucedió en el año 2015, donde Luis Abinader sale candidato, que es la persona que presenta el PRM para competir en el 2016, ¿recuerdan? Entonces, en el 2019, Hipólito Mejía nuevamente vuelve y aspira a la presidencia de la República. Jean-Louis Rodríguez sigue en esa misma línea política y apoya a Hipólito Mejía.
Pasadas las elecciones del 2020, Jean Luis Rodríguez es un funcionario del Estado nombrado por el presidente de la República, Luis Abinader, y desde ahí mantiene una comunicación, una armonía, un acercamiento con la familia Mejía, en este caso Hipólito Mejía, esencialmente. En esta coyuntura donde ya existen candidaturas ya encaminadas, Carolina Mejía es una candidata, David Collado, los demás candidatos, menciono esos dos porque entiendo que son los que relacionan más fuerza dentro del Partido Revolucionario Moderno. Jean Luis Rodríguez no había manifestado apoyo a ningún candidato, óyeme, a ninguna candidatura, aún teniendo cualquier acercamiento con la familia de Hipólito Mejía. Ya la coyuntura del 19, la coyuntura del 15, la coyuntura del 12 han pasado. Esa no es la realidad política de hoy. Entonces, Jean Luis Rodríguez, con el proyecto a la Secretaría General, ha manifestado que no tenía candidatos presidenciales a su equipo. Y lo puedo decir con mucha propiedad porque yo soy del equipo de Jean Luis Rodríguez. Yo vengo de esa finca política desde el año 2009, cuando él aspiró a ser el presidente de la juventud, y lo he acompañado todos estos años. Entonces, es de responsabilidad mía aprovechar estos minutos en este espacio Agenda del Pueblo para aclararle que Jean Luis Rodríguez no ha abandonado el proyecto de Carolina Mejía, porque tú abandonas si tú estás, y él no ha estado apoyando la candidatura de Carolina Mejía en ningún momento. Se ha manifestado ya a partir de la noche de este jueves con apoyo a David Collado, y es la primera candidatura que él expresa públicamente que tiene ya una preferencia con un candidato presidencial. Entonces las cosas deben decirse como son, no por emociones, no porque me quiera buscar un view, no porque yo quiera hacerme viral o gracioso con un equipo. Las cosas hay que decirlas como son. Y Jean Luis Rodríguez ha manifestado una madurez política, ha tenido un desempeño 1A como funcionario del Estado, se ha manifestado y se ha manejado de una manera pulcra, prístina, como funcionario, como joven dirigente. Yo no he escuchado un ruido de Jean Luis Rodríguez. Y tiene todo el derecho para tomar decisiones, porque ya en algo sí debo decir que el joven ahí que mencionaba, no recuerdo el nombre, no manejo el nombre en ese programa, estas declaraciones, sí dijo algo que tiene mucha verdad. Y es que Jean Luis Rodríguez ya no es Jean Luis Rodríguez. Jean Luis Rodríguez es una expresión nacional e internacional. Jean Luis Rodríguez tiene ya un equipo en todos los niveles. Óyeme, diputados, alcaldes, senadores, regidores, dirigentes medios, dirigentes de base, dirigentes altos, siguen las líneas políticas de este joven político, Jean Luis Rodríguez, porque ha demostrado, primero, que responde los teléfonos, que los mensajes que tú le escribes, si no te responde, porque es un funcionario al instante, no te responde al instante, te responde aunque sea 1 o 2 horas después, pero te atiende, te recibe. Pero sobre todo, yo quiero que ustedes vayan a la institución que él dirige, para que ustedes vean la dirigencia nacional que le ha acompañado desde el 2009, dirigiendo ahí a la autoridad portuaria. Y por eso, cada uno de esos jóvenes que están ahí acompañándole en autoridad portuaria, muestran ese compromiso con el deber de hacer las cosas bien, y no le ha salido un ruido, un solo ruido a Jean Luis Rodríguez. Quise expresar esto, quise decir con mucha propiedad las cosas como son, y Melvin de Jesús puede decir Jean Luis Rodríguez que estará al lado de sus decisiones. Bueno, eso se suma también a las aspiraciones de la Secretaría General del PRM. Naturalmente, él no ha desistido de esas aspiraciones, que las tiene por, vamos a decir, es legítima sus aspiraciones, tiene una vasta experiencia, ha demostrado capacidad, tiene lo más importante de cualquier político para una posición dirigencial dentro de un partido, es que tiene poder de convocatoria y también de aglutinar y de ser un ente de equilibrio. No es una persona de estar buscando sonido, de estar buscando pleito. Pero ha dado un paso importante, una definición,
que marcará el rumbo de lo que es las aspiraciones de David Collado hacia la presidencia de la República en el 2028. Porque figuras como Jean Luis muestran de que ya los demás dirigentes, líderes también jóvenes, estarán pautando también su paso hacia David Collado. Porque es un candidato que gusta dentro del PRM y gusta afuera. Es el más sólido y el que ha trabajado también, igual que Jean Luis, con mucha eficiencia en la administración pública. No hay cola, no hay denuncia, no hay actos como los que se han estado denunciando de irregularidades. Es otra cosa. Yo creo que David Collado necesita y merece una oportunidad. Nosotros por eso hemos enfatizado que este programa siempre ha sido un programa objetivo. Nosotros no nos inclinamos a... Cuando nosotros damos una información a través de este medio, nosotros la damos con base. Nosotros no simplemente especulamos y estamos hablando desde la fuente, porque Melvin de Jesús trabaja directamente con el señor Rodríguez. Y es importante destacar que ahora mismo la información que usted escuche, no trate de repostear de manera rápida y directa. Trate de investigar antes de, porque ahora la comunicación, si bien es cierto, ha acercado, también ha alejado y ha destruido muchas personas, precisamente porque cualquiera puede hacer el uso del micrófono, cualquiera puede emitir un comentario y lo toman como válido y verdadero. Jean Luis Rodríguez, ya hasta donde yo conozco, nunca se había expresado ni se había identificado con ningún partido, pero claro, la viralidad, el querer sonar y todo eso hace que las personas caigan en lo más bajo, desde hacer comentarios imprudentes hasta otros que no son ni siquiera lo más cercano a la verdad. Vámonos entonces con nuestro invitado de este día, este viernes. Hoy es un viernes grande, muy especial, el día de la radio. Día de la radio. Día antes de... Y Día de los Solteros. Y Día de los Solteros. Mañana se celebra... San Valentín. Sí. Vamos a una pausa, Pedro, y retornamos con nuestro invitado después de la pausa. Bien, señores, seguimos con ustedes en este espacio estelar de los viernes, Agenda del Pueblo, y estamos ya presentando a nuestro invitado, Charlie Peralta, quien es el secretario general de la Asociación Nacional de Bancas Independientes Azonavil. Buena, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Estamos bien. Para eso, distinguidos comunicadores, nosotros le damos las gracias por la invitación nuevamente acá. Y seguimos trabajando en el sector de banca de lotería para tratar de organizar el sector de banca de lotería para que sea beneficiado tanto para el Estado Dominicano como para también los empresarios dueños de banca. Charlie es abogado, político y también dueño de banca. Rico. ¿Cómo anda el sector de las bancas de lotería en estos momentos? Con relación al sector de banca de lotería, estamos trabajando en coordinación y de la mano con el Ministerio de Hacienda a través de Casino, con la doctora Claudia Álvarez y el doctor Manuel Rondón, que son personas que gracias a Dios han dado la mano, ellos como funcionarios, y es responsable por ley de mantener el orden, la tranquilidad, la paz en el sector de banca y lotería, pero hay que hacer los reportes del lugar por los canales correspondientes, y nosotros como institución, como presidente de Santo Domingo Norte de Azonavil y secretario general a nivel nacional, estamos haciendo debido proceso para tener en esos trabajos un buen soporte y que Hacienda haga su trabajo, haga sus allanamientos, aquellas bancas que están infringiendo la ley, afectando bancas legales que pagan los impuestos. Usted tuvo en unas ocasiones anteriores en este espacio haciendo algún tipo de reclamaciones, denuncias para que se aplique la ley. ¿Cómo va ese proceso? ¿Han atendido el llamado? Nosotros tuvimos, tú sabes que anda en este sector de banca y lotería, se topa con muchas personas, con diferentes clases de personas. Nos hemos topado con inconvenientes, con personas. En ellos recibí de una persona una vez que me echó gasolina. Y gracias a Dios, sí, para que te veas el sector de banca y lotería. Pero gracias a Dios se resolvió, fue un impasse. Luego la familia de él se reunió con nosotros y se resolvió. Hemos tratado de ayudar como abogado, como persona que conocemos el sector de más de 30 años y estamos trabajando de la mano con el Estado Dominicano a través del Ministerio de Hacienda
a través de casino, que es la entidad por ley, que es la llamada regular. El O sea, asunto de los distanciamientos, así, yo observo que están una como encima de la otra las bancas. Mira, ahora mismo en Santo Domingo Norte, la semana pasada nosotros hicimos unos 20 reportes de nuevas instalaciones que se han hecho y hoy al Ministerio de Hacienda, saliendo yo para acá, habían 6 unidades trabajando, dándole seguimiento y prioridad a los reportes que se hizo de manera formal, depositada en la dirección de casino. Y Hacienda está trabajando, se está organizando el sector. ¿Qué esperamos ahora? Que la nueva ley que existe en el Congreso Nacional sea aprobada con algunas modificaciones para regular de manera tal a que el Estado pueda funcionar, los banqueros puedan funcionar con sus empresas de bancas de lotería y que el Estado pueda percibir sus recursos como lo establece la ley. ¿Usted cree que basada en estas denuncias que todavía se han hecho y la nueva ley que todavía está sentada en el Congreso, que todavía obviamente carece de aprobación, entiende que esto en su medida va a detener a estas operaciones ilícitas que se dan en colmadones, en lugares así que le venden hasta menores de edad esos números? ¿Usted cree que esto disminuiría o de igual forma seguirían con la práctica de forma irregular? Mira, yo como abogado, lo que digo es que las leyes tienen que tener buenos artículos y que los artículos sean precisos y que esa persona que infringen vendiendo en la calle con dispositivo que se presta al lavado de activos, esa persona que tienen venta en los colmados que no es permitida, que la nueva ley entiendo que debe traer algunos castigos, pero algunas sanciones que la Fiscalía, el Estado, a través de los tribunales se puedan ejecutar y que se entienda que hay que desistir de esas ventas de manera irregular. ¿Cuáles son esas sanciones que usted propondría a título personal, que usted entiende que sería justo para estas personas en particular, físicas y negocios que hagan este tipo de práctica? ¿Qué sé yo, cierre de negocio, una multa? ¿Qué usted propondría como dentro de este marco de los posibles castigos? Porque ese es el problema de nosotros, que imponemos leyes pero no hay el régimen de consecuencia y la gente sigue haciendo lo mismo porque no le hacen nada. ¿Usted recuerda cuando la Fiscalía aquella vez estaba trabajando que agarraban las máquinas tragamonedas y le estaban poniendo multa a los colmaderos hasta de 50,000 y prisión preventiva? Sí. Que automáticamente los colmados no querían saber de la máquina, ni del nombre, ni del color. De nada. Entiendo que esa fue una buena sanción y debe de existir una sanción, pero a través de una ley. Ahora que yo busco a que la nueva ley traiga sanciones de naturaleza tal a que esos colmados que no están autorizados para vender, los dueños de los software, que son responsables también a cuando emiten un programa a un destino, que también exijan una certificación hacia dónde va esos equipos, que es una de las partes que se pueda controlar un poco. La venta de verifones de lotería en verifones ambulantes, ¿quiénes son los responsables? Los dueños de software. Claro. Porque el problema es que si yo compro 100 verifones y voy de un dueño de software que tengo que pagarle mensual 700, 800 pesos por equipo, y mando esos 100 verifones a vender en la calle sin pagarle impuestos al Estado dominicano, ¿cuánto está dejando de percibir el Estado por la venta de esos equipos que no son regulados? Sí. Entonces, entiendo que el Estado dominicano debe ser un poquito más duro en eso y una ley que venga más frecuente, más dura, para castigo a que esas personas que infligen con esa venta. Okay. Charlie, estamos observando en los últimos días de que loterías de Estados Unidos como Megas Lotería están incursionando en la República Dominicana. ¿Esto es normal? No es normal. Aquí las bancas de lotería, las empresas de lotería tienen autorización de vender la Lotería Nacional, o sea, la Lotería Dominicana, más la que tienen los dueños de las concesiones, que son Loteca, Leisa, la Primera, Lotedón, la Suerte Dominicana y series de compañías que son varias, faltan más todavía. Sí. Y esta pantalla que yo veo a veces en las mismas bancas, como que tienen unos juegos ahí al minuto. ¿Quién regula esto? Mira, hay juegos que no son permitidos, pero hay que denunciarlo. Por lo menos hay una llamada rapidita que están de venta en las bancas de los concesionarios, de algunos, que entiendo que debe ser regulada.
yo me he topado con conflictos que dentro de esa misma lotería ellos modifican y pagan sobre lo que establece la ley, que son 68 y 4. Oh. Y dice, aquí se paga 70, 80 y 1.500 pesos de pago. Eso debe ser regulado porque eso es número. Claro. Son terminales. Y si los terminales son regulados, entonces son terminales que deben de regularse también. Pero el Estado Dominicano es responsable a esas regulaciones. Sí. Charlie, quisiera también preguntar, con el permiso de los compañeros. Claro. Usted es secretario general de una entidad, ¿verdad?, que busca aglutinar todo el sector de bancas independientes. Dentro de este conglomerado que usted es parte, existen personas que están alineados a lo que ustedes persiguen, pero también ustedes dentro de la institución que están, tienen personas que ustedes tienen que pedirle que le apoyen en las exigencias, o sea, porque están fuera de lo que ustedes están persiguiendo. Mira, todas las instituciones siempre hay personas que quieren sobresalir y quieren hacer cosas que no está contemplada dentro de la ley y dentro de las regulaciones y dentro de los términos de una asociación. Entonces nosotros como asociación, uno trata de que la ley se cumpla de manera tal, pero tú sabes que en República Dominicana el país está con unas 150.000 bancas. Tenemos reguladas 72.000. O sea, a través de la última regulación que se hizo. Más de la mitad está sin regular. Por supuesto que sí. Oh my God. Por supuesto que sí. ¿Y cuánto Porque se deja de percibir? en el año se regularon la banca en el 99. Sí. En el 2011 quedaron reguladas 32.000 bancas. Luego se puso un periodo de 10 años para no establecer una banca más, para paralizarla y que esas bancas tuvieran valor, los negocios pudieran ser asequibles a la venta. Pero ¿qué pasa? El descontrol, la falta de supervisión del mismo Estado Dominicano, los mismos banqueros comenzaban, tú me pones, yo te pongo, y se llegó ahora que el presidente Luis Abinader, en la entrada de Luis Abinader, prometió organizar el sector de banca y lotería, el cual a través de un decreto, él sometió que se regulara la banca. ¿Qué pasa? En la regulación había que entrar las viejas y las nuevas. Se acogieron 72.000 bancas. Hasta ahora se está trabajando eso. Pero ¿qué pasa? El Estado Dominicano es responsable de que esas bancas que no se cogieron a la regulación, que caer de atrás, fiscalizarla y también sancionarla para que dejen de existir, para que aquellas bancas puedan tener más valor a través de la misma venta. Claro. Bien, Charlie también es dirigente político. Incursiona en una zona populosa como Santo Domingo Norte. Los cambios de las últimas semanas del presidente Luis Abinader, ¿qué le parece? Sobre todo la de Julio Landrón, que pasa del hospital Darío Ney Arias Lora hacia el Servicio Nacional de Salud. Mira, Julio Landrón es un doctor preparado, o torpeda. Primero fue gerente, luego a la entrada de Mario Lama lo designó como director del hospital Ney Arias Lora. Cuando Julio Landrón recibe el hospital lo recibió totalmente con grandes deudas, con problemas que ni los proveedores querían ya fiarle al hospital por tanta deuda que tenía el hospital. A la salida de Julio Landrón y la buena administración que hizo el doctor, el hospital saldó la deuda y dejó en cuenta casi igual o 300 millones de pesos a ese hospital. O sea, que fue un gran administrador, una gran persona, y que el mismo presidente Luis Abinader lo tomó en cuenta y al haber los cambios que hizo de Mario Lama, lo designó a él como director nacional del SNS, que el Servicio Nacional de Salud. de Salud. A la salida de él, él designa en el hospital Ney Arias Lora al subdirector médico de ese momento, que es Víctor Rosario, pero que es una persona que tiene experiencia porque fue gerente de Autopera también, luego subdirector médico y luego ahora está como director del Ney Arias Lora, que sé que va a hacer un grandísimo trabajo porque tiene la misma experiencia, porque tiene a su profesor al lado, que fue Julio Landrón. Ahora, mucha gente han criticado algunos cambios que ha hecho Julio Landrón y yo no lo veo mal. Porque tú sabes que cuando usted lo ponen como cabeza de una institución, si usted es flojo, entonces la institución se vuelve un disparate.
esos cambios que él está haciendo de manera repentina y que le llega al hospital, yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque cuando usted le llega a su casa, usted no tiene que estar pidiendo permiso para ahora llegar a su casa. Él llegó y averiguó si todo está bien, todo pasa bien. Claro. Y ha hecho algunos cambios que él entiende que son meritorios. Eso en el hospital del seguro que llegó a poner el orden. Sí, señor. Había Y un él desorden. entendió que estaba mal y que tenía que hacer unos cambios. Lo está haciendo. Son cambios rutinarios que él está haciendo. Y lo va a seguir haciendo a nivel nacional. Ahora, pueden estar seguros de que él va a hacer un buen trabajo. Él no es una persona arbitraria, es una persona recta, correcta, que llegó a organizar y va a organizar el sector de salud. Charlie es de Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcaldes. 6. No ha tenido una reelección ningún alcalde allá. Hasta ¿Cómo ahora- valora usted hoy la gestión de la actual alcaldesa y si tendría oportunidad de ser la primera alcaldesa en reelegirse en ese municipio? Mira, hay que esperar. Yo fui precandidato a diputado Santo Domingo Norte, apoyamos a Betty Jerónimo, está trabajando, vamos a esperar que pase el tiempo, porque todavía está prematura, como se dice. Vamos a esperar. Ahora sí, desde aquí yo le aconsejo a ella que hay algunas cosas que hay que cambiar. Esas aceras que se están rompiendo, buenas, para restablecerlas por otra acera buena, que no la sigan rompiendo. Entonces, esa acera buena, que la retoquen, la pinten y se vayan a construir esa acera que necesitan esos barrios que Pero, de verdad pero la quisiera, necesitan. Charlie, que usted me diga por qué Santo Domingo Norte no perdona, es que no le da una segunda oportunidad a nadie. Mira, hasta ahora Santo Domingo Norte es un pueblo pobre, pero un pueblo que sabe castigar. Pensante. El que no lo hace bien es difícil. Hasta ahora no ha habido ninguna persona que... El único que pudo fue Daniel Loy y murió. Pensaban que Carlos Mayo iba a repetir, no repitió. Betty, allá hasta ahora nadie repite. Sí, Es porque un pueblo hay que decir castiga. algo. Que no olvida. Daniel Lois, la historia está ahí. A él le contaron unos votos que Ya Veneno, ¿verdad? El difunto Ya Veneno era candidato del BIS y los votos del BIS se lo contaron a Jesús Félix. Fue así, ¿verdad? Esa es la historia que yo he escuchado. Fue así. Sin tener alianza. Sin pero alianza. fue un tema ahí de los delegados que no supieron defender eso. No, sí, porque la forma de los votos, los delegados tienen que hacer jugar su papel. Exacto. Tienen que jugar su papel. Si no juega el papel, es algo que le dan a uno. A mí me dieron ahí. ¿Cómo? Está bien. Wow. Bueno, hemos llegado al final de este espacio, agradeciendo la participación de Charlie Peralta, quien es el secretario general de la Asociación Nacional de Bancas Independientes de Azonavil. Loterías, Azonavil. Azonavil, y presidente de esa entidad para Santo Domingo Norte. Sí, señor. Hay que traerlo a hablar de política. El hombre Sí. tiene menudo para devolver. Y le mete al bloque. Sí. Señores, feliz San Valentín para todos. Día del amor y la amistad. Que No, se día del celebra negocio y mañana. la venta. Bueno, ese es el concepto tuyo. Yo tengo mañana que cumplir como esposo, cumplir como amigo, Claro. con todas las personas que están... Yo soy amigo tuyo, acuérdate. Yo siempre cumplo. Bueno. Señores, hasta el próximo viernes.